Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Soy la maestra Nilda y hoy quiero compartir un trabajo de investigación. Antes de comenzar, quiero darles una frase. Se es de alma única, brillando con luz propia y ayudando a brillar a los demás. Este trabajo de investigación lleva por título La escritura creativa, cultivando el pensamiento crítico. Es un trabajo planteado con sus diferentes partes. En otras palabras, es un artículo científico donde mostraremos el proceso de investigación y todos los hallazgos que se ha podido llegar a partir de este proceso. Para empezar, tenemos el resumen. El resumen de este trabajo muestra desde el objetivo de analizar de cómo las estrategias centradas en el aula afectan a la producción escrita en base a la lectura de su realidad. Sabemos bien que estas estrategias muchas veces no motivan al estudiante al proceso de escritura. Por otra parte, el problema se centra en el limitado uso de estrategias de escritura de textos y cómo afectan al poco pensamiento crítico y a la formación integral. La metodología es el enfoque decolonial, un enfoque que tiene como fundamento llevar a deconstruir todas esas estrategias que han sido visibilizadas durante mucho tiempo y que han truncado las vivencias de nuestras regiones. Entre los resultados encontramos las estrategias decoloniales frente a las estrategias tradicionales y la producción escrita de textos y su influencia en el pensamiento crítico. Por ende, en la conclusión vamos a ver que sí es posible cultivar el pensamiento crítico gracias a la producción de textos. Entre las palabras claves tenemos estrategias metodológicas, formación integral, pensamiento crítico, producción de conocimientos, producción de textos escritos, transformación educativa. Siguiendo en la misma línea de pensamiento, el trabajo también presenta la introducción. En la introducción podemos mostrar como primera parte la pregunta de investigación. Y nos preguntamos, ¿cómo influyen las estrategias metodológicas participativas enfocadas, ya sea dentro y fuera del aula, en la producción de conocimientos para propiciar el pensamiento crítico en las y los estudiantes? Es en ese entendido que nos podemos responder a estas preguntas, a esta pregunta, que el uso de las estrategias metodológicas tradicionales y memorísticas son las que no propician a la producción de textos, a la escritura de textos, a la redacción de la misma. Por ende, la escritura es una situación preocupante en las y los estudiantes a nivel nacional, a nivel local, y no solo en los estudiantes, también en las y los maestros. Es una situación que preocupa a todos. La producción de textos escritos se la puede realizar mediante la escritura estratégica decolonial. La escritura estratégica es una puerta hacia el pensamiento crítico. Por ende, este trabajo tiene el objeto de demostrar con la investigación de cómo las y los estudiantes responden ante el uso de estrategias metodológicas que solo se centran en el aula, sino que permiten acercarse a su contexto, vivenciar, sentir todo lo que pasa y de esa manera poderse motivar hacia la escritura. Entre los materiales y métodos tenemos en primera instancia el diseño de los instrumentos. Para el diseño de los instrumentos se han diseñado desde en entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante y entre otros instrumentos que en su primera parte han sido diseñados y han sido validados por pares expertos. Una vez siendo validados, han sido puestos en práctica. Y ahí podemos ver ejemplos de cómo se han aplicado los diferentes instrumentos. Por otra parte, en cuanto a la metodología, vemos aquí la población. La población
de este trabajo está constituida por 21 estudiantes de sexto de secundaria. El entorno educativo. El entorno donde se ha realizado la investigación es en Barrio Nuevo, perteneciente al distrito educativo de Yacuiba, departamento de Tarija y país Bolivia. Vemos ahí el entorno, que es un barrio que limita justamente con la frontera de Argentina y que principalmente su actividad económica es el contrabando de productos que proceden de ambos países. Por otra parte, también vemos de cuáles han sido los pasos de la investigación. En el primer paso, se ha basado en observar las estrategias metodológicas tradicionales y memorísticas, que muchas veces tienen que ver con el subrayado, el resumen, la copia fiel del texto, que no invitan a pensar, a razonar al estudiante, que se los ve como si fueran simples vasijas que deben ser llenadas mediante el profesor. La aplicación de las estrategias metodológicas decoloniales, por otra parte, ya sea dentro y fuera del aula, como por ejemplo, las visitas de exploración que se han realizado al barrio para ver todas las actividades económicas, sociales, culturales, la experimentación en el laboratorio, los talleres prácticos que se han realizado sobre primeros auxilios, sobre taller de escritura, otras estrategias participativas y activas que se han aplicado dentro del aula, se ha visto que han motivado, han llamado la atención del estudiante y han hecho de que se interese por aprender nuevas cosas, por descubrir nuevos conocimientos y de esa manera ir fortaleciendo lo que es su capacidad crítica, analítica, reflexiva. Por ende, la estrategia de redacción de textos argumentativos y descriptivos invitan al estudiante a desarrollar su pensamiento crítico, porque el estudiante al argumentar ya está fortaleciendo la parte crítica. Y por último, todos estos textos que se han redactado a partir de la observación, del análisis, de la visita a la comunidad, de todas las actividades, en otras palabras, de todos los hechos y los sucesos que han pasado en cada una de las etapas, ha permitido elaborar una revista educativa con temas de interés local, sobre todo temas que están relacionados con las problemáticas que se vive día a día. Y podemos ver ahí en la imagen, una de las estrategias activas que se ha utilizado fue el poder crear, elaborar videos educativos sobre temas como son las enfermedades transmisibles y no transmisibles que muchas veces afectan a la población. Por otro lado, también vemos cómo se ha ido redactando los ensayos argumentativos. Aquí vemos un ejemplo claro de un ensayo que se ha redactado en un borrador, obviamente, antes de pasarlo a la revista, y vemos que los estudiantes ya denotan una característica, una habilidad, una destreza por comunicar, por poder expresar temas que son de interés, como por ejemplo aquí vemos actitudes humanas que pueden frenar la contaminación del medio ambiente. Vemos que en la zona de Barrio Nuevo, en las calles, en las quebradas, está lleno de contaminación, está lleno de basura, de residuos sólidos y esto afecta a la población e incluso afecta al medio ambiente. Por ende, todo eso los estudiantes han ido plasmando a través de la escritura, la redacción de ensayos argumentativos. También vemos aquí la última parte, que ha sido el último paso del proceso de investigación, la creación de la revista educativa con todas las vivencias bolivaristas. Entonces aquí se muestra desde la historia del colegio, las vivencias, se muestra todos los trabajos que han realizado los estudiantes en cuanto a escritura y redacción de textos. Por último, en otra parte podemos ver los resultados
Y entre los resultados tenemos que las estrategias centradas en el aula afectan a la producción de textos escritos, porque muchas veces el docente que se centra en el aula solamente a explicar, a hacer actividades de subrayado, de resaltado, de copia, de resumen, no motivan hacia la escritura de textos. Por otra parte, vemos que se demuestra en las y los estudiantes una actitud de compromiso para comprender profundamente la realidad. Se ve de parte del investigador y de parte de los participantes que hay un interés por conocer el entorno, por saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y cómo se lo puede transformar. Por otro lado, el hecho de aplicar estrategias metodológicas enfocadas en el aprendizaje significativo, estrategias participativas, activas, hace que se valoren los conocimientos, los saberes de las y los estudiantes, hace que se valoren todas sus vivencias, todos sus sentimientos y emociones que ellos tienen a partir de lo que han vivido. Por otro lado, otro de los resultados nos muestra que las y los estudiantes conocieron la realidad de su contexto. Muchos de ellos desconocían de cuál era su realidad. Muchos no sabían de la actividad del bagallo que se realiza en Barrio Nuevo. Desconocían de cómo se realiza ese tipo de trabajo que es tan forzado, que es tan riesgoso y es tan peligroso para su salud y para cada una de las personas. Por otra parte, la producción de textos escritos en el área de biología fortalece las capacidades, las habilidades lingüísticas y comunicativas de todos los estudiantes, porque al momento de escribir ensayos argumentativos, informes descriptivos, ellos lograron afianzar esas capacidades, desenvolver esas capacidades y habilidades que muchas veces están ocultas y que no se las motivan a que puedan ser visibilizadas. Además, otro de los resultados nos muestra que la producción escrita de textos es una tarea de todos. Eso quiere decir que la producción escrita no solamente debe ser de uno o dos maestros dentro de una institución educativa, sino que debe ser una tarea de toda la comunidad educativa, empezando desde estudiantes, padres de familia, profesores, directores y demás personas que forman parte de una institución educativa. Porque sabemos bien que la producción escrita es un arduo trabajo y un proceso muy complejo que se tiene que ir desarrollando paso a paso para llegar a construir algunas bases que vayan a romper esa estructura mental de que los estudiantes no pueden escribir. Pero a pesar de los avances que se ha tenido en el tema de escritura y redacción, todavía queda mucho camino por recorrer. Hay muchas cosas que se deben mejorar, muchas falencias que todavía se debe fortalecer para que verdaderamente se pueda transformar esta realidad de la limitada escritura de textos. Pero a pesar de todo ello, se ha dado un paso firme, corto, breve, hacia el pensamiento crítico. Se ha visto que los estudiantes han podido desarrollar sus habilidades de criticidad, de argumentación, de poder solucionar problemas, de hablar en público, de poder expresar emociones, sentimientos. Está ese pequeño paso ya dado. Lo que queda es continuar trabajando. Por otra parte, tenemos la discusión. En la discusión se ha realizado una triangulación de información entre los participantes, entre autores y el investigador. Y vemos claramente que los resultados de investigación demuestran que la implementación de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo
ya sea dentro y fuera del aula, ha permitido expresar nuevos conocimientos en las y los estudiantes. Ha permitido facilitar a la comprensión de textos y a mejorar la retención de conocimientos. Además, ya ha abierto una puerta hacia el pensamiento crítico y a su formación integral de todos los estudiantes. Es evidente que existen muchas falencias que se tienen que mejorar, que se tienen que cambiar y que tienen que seguir siendo trabajadas. Vemos que en una de sus entrevistas hacia una estudiante, como podemos ver ahí en el círculo, ella comenta al respecto de la escritura de textos. Me pareció algo bonito porque redactamos los momentos que hemos vivido. Y esa es una de las grandes actividades que hemos realizado. El poder vivenciar diferentes hechos, diferentes sucesos, diferentes experiencias y a partir de ello construirlo en textos escritos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes cosas que se ha podido realizar. Otro de los estudiantes manifestaba que todavía falta por mejorar en cuanto a la redacción, en cuanto a la ortografía, en cuanto a la conexión de ideas, pero es una tarea que se tiene que ir construyendo de a poco. Lo más importante acá es resaltar que este proceso se ha podido evidenciar y que se tiene que continuar trabajando de manera colectiva para poder llegar a los resultados deseados. En conclusión, podemos decir que las estrategias metodológicas aplicadas dentro y fuera del aula son una motivación única hacia la escritura de textos, porque de esa manera permiten expresar y producir nuevas ideas en las y los estudiantes, facilitando una comprensión y redacción, porque sabemos bien que el entorno educativo es un espacio dinámico de vivencias, de experiencias y prácticas que facilitan a la producción de conocimientos. Es ahí donde todos los estudiantes deben comenzar a experimentar y de la misma manera experimentar escribiendo, redactando, plasmando todas sus vivencias, todo lo que sucede a su alrededor y sobre todo esos escritos deben contribuir a transformar su realidad, a cambiar su situación, a buscar mejoras en su formación, ¿no? Y que de esa manera ellos puedan ser parte de la comunidad, puedan solucionar problemas, puedan tener esa capacidad de criticidad, puedan tener esa capacidad de actuar en su momento y adecuadamente. Esa es la forma de cultivar el pensamiento crítico. Bien, hasta ahí les he podido compartir un pequeño resumen sobre todo lo que ha sido el trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención.